Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo las Sagradas Escrituras en el Santo Evangelio según San Juan. Y esto es en el capítulo 1, en el versículo 35 en adelante. Pues ya hemos visto la semana pasada cómo Juan dio su testimonio, y el testimonio de él, pues lo dice ahí en el versículo 24, ¿no? Dice, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Yo le dije la semana pasada que el concepto de Ben Ha-Elohim es un concepto que aparece en el Salmo, ¿no? Por cierto, Tanaj viene de una abreviación que significa Torah, Nedim y Ketuvim. Torah, Nedim y Ketuvim. Eso significa la Torah, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, el Nevi'im, que son todos los profetas, y Ketuvim, que son el resto de los escritos. Pues Dios tiene un hijo. Okay. Y no es igual a todos los hijos de Dios, así dice un falso profeta aquí en Miami, ¿no? Dice, todos somos hijos de Dios, y por tanto podemos hacer lo mismo que el Hijo de Dios. No, si todos somos hijos de Dios por medio de la fe, pero hay uno que es el Hijo de Dios, la herencia de las naciones. Vean lo que digo en el Salmo capítulo 2, rápido por allá, Salmo 2, ¿ok? El camino, pues, se inflama de pronto su vida. Bienaventurados todos los que confían. ¿Confía usted en el Hijo de Dios? Bueno, a ese Hijo de Dios se le ha dado todas las naciones. Por eso dice el versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Así que el Hijo de Dios, escúcheme, es diferente a usted que es un Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? El Hijo de Dios, Ben Ha-Elohim, él se le ha dado todas las naciones. ¿A quién le pertenecen las naciones? A Maduro, a Putin, a Canel, ¿a quién le pertenecen? Al Hijo de Dios le pertenecen. No le pertenecen ni siquiera al que sabemos que domina este país, ¿no? No. Solamente aquí se les ha dado a las naciones y a todos los reyes, a los presidentes, se les ha dado la oportunidad que administren, así como un pastor administra las ovejas del Señor, pues se nos ha dado la oportunidad de administrar. Por eso que tenemos que ser buenos mayordomos, fieles mayordomos. Y tenemos un buen mayordomo aquí, no me malinterprete, yo no estoy hablando en contra del presidente. Yo creo que está administrando, pero quiero decir una cosa, el dueño de todas las naciones es el Hijo de Dios. ¿Quién es? El Hijo de Dios. Y ese es el que Juan dice así, este es el Hijo de Dios. Yo lo vi, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Ok? Volvemos a Juan 1. Y entonces estamos viendo ahora cómo ese Hijo de Dios ahora va a llamar a sus primeros discípulos. Entonces dice aquí el día siguiente otra vez estaba Juan, eso es Yohanan Hamabdil, que es el bautizador, aquel que hacía las inmersiones, ¿se acuerda? Para la purificación de Israel. Y dice que vinieron 2 de sus discípulos, así que este tenía alumnos. Eso en el hebreo, mi talmidav, de donde viene talmidim. Habla acerca de uno que es un alumno. Así que Juan el Bautista tenía alumnos, dígalo conmigo, que tenía alumnos, ¿ok? Bueno, pero dice que estos alumnos lo escucharon a su maestro, versículo 36, y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada? Él dijo lo mismo que su padre Zacarías decía en el templo, o había escuchado decir en el templo, Seja Elohim, Hanoseh Hatat Haolam, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es de la segunda vez, lo dijo en el versículo 29, vea lo que dice ahí, ¿no? Al día siguiente vio Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado de Israel, sí, Haolam, ¿no? Pero también quita el pecado de todas las naciones, y todo aquel que se arrepiente y se viene a él en fe. ¿Cuántos han creído en él y han venido a él en fe? Y dice que se quita el pecado, tu pecado lo quita. No me entendió. Te quitó el pecado
¿Qué es lo que te quitó? La paga del pecado es ¿qué cosa? Y si te quitó el pecado, entonces ¿qué te quitó? Te quitó la muerte. Y por eso dice, el que cree en Él tiene vida, ¿qué cosa? Eterna. O sea que te perdona el pecado, te quita el pecado, te limpia del pecado, pasado, presente y futuro, y en vez de darte la muerte, lo que Dios, el Padre, te da es la vida. Te dice, vida para ti. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Pero el versículo 36 dice, Juan el Bautista estaba mirando a Jesús que andaba por ahí y dijo, he aquí el Cordero de Dios, una vez más, ¿no? Y la idea es que es el que quita el pecado del mundo. Hine sea Elohim, ¿no? Y le oyeron hablar los dos discípulos. Esos son posiblemente Andrés y Juan. Pero Juan es tan humilde que no quiere decir, no es que yo lo escuché. ¿Se da cuenta? ¿Qué importancia la humildad, no? Sino que él dice, lo escucharon hablar dos de sus discípulos. Es como que él se está escondiendo detrás de los crowds, ¿no? Y entonces, lo escucharon hablar dos de sus discípulos, pero el discípulo que lo escuchó era él. ¿Se da cuenta? Y fue Andrés. Y dice, volviéndose Jesús, dijo así a los que le seguían, porque dice que lo comenzaron a seguir. Eso en el griego significa que lo comenzaron a seguir persistentemente. Es decir, que Jesús caminaba y atrás venían ellos. Por cierto, así es como caminaban los discípulos, atrás de un maestro. Así es como se conoce quién es un maestro, porque tiene discípulos que lo siguen. ¿Se da cuenta? Hay personas que lo siguen al maestro. Pero eso no significa de que ellos están reclutados para hacer entrar en la escuela rabínica, ¿no? O en un nivel de enseñanza. Pero Jesús comienza a recibir a sus alumnos por primera vez. No obstante, quiero decirles, hay discípulos y discípulos. Dígalo conmigo, discípulos y discípulos. Dígalo de nuevo, discípulos y discípulos. Hay discípulos que son dignos y discípulos que son, ¿qué cosa? Indignos. ¿Se dan cuenta? Y el Talmud hablaba de esto, ¿sabe? El Talmud hablaba de que la relación de un maestro y un discípulo era la relación parecida a la de un amo y un sirviente. Y dejar servir al discípulo era considerado como un acto de bondad y un privilegio. Privarlo de servir, por el contrario, era privarlo del temor del Altísimo. O sea que un maestro te podía decir que no me puede servir, ¿te das cuenta? Y te quita el privilegio, pero el quitarte el privilegio significaba privarlo del temor del Altísimo, porque el maestro tenía que enseñar del Dios Altísimo, y que un discípulo lo venga a servir y escuche las enseñanzas del maestro era un privilegio. Dígalo conmigo, privilegio. Pero el maestro te podía quitar el privilegio y te podía decir no, yo no. Y al privar el privilegio, el asunto es que te privaba el temor del Altísimo, dice el Talmud. Pero había discípulos indignos. Por cierto, el Talmud hablaba que había un discípulo indigno que caería en el Gehinom. Al indigno se le da un honor en la Torah, pero el honor es para el sabio. El honor es para el sabio, dígalo conmigo, el honor es para el sabio. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Entonces, cuando tú sigues a un maestro, tienes que saber y tienes que entender, ¿me está llevando a temer al Señor, sí o no? Ahí está la primera clave. Y si tú lo sigues, entonces eres sabio, porque estás buscando la sabiduría del Altísimo. ¿Te das cuenta? Pero el indigno, y ese que lo sigue, pues recibe honor de sabio. ¿Se da cuenta? Porque el principio de la sabiduría es el temor de ¿qué cosa? De Jehová. ¿Se da cuenta? O sea que cuando tú sigues a un maestro que te hace temer al Dios Altísimo, tú eres sabio. El honor que tienes es el honor de un sabio. ¿Sí me entienden? Pero hay discípulos indignos. Dígalo conmigo, discípulos indignos. Así que Jesús, cuando comienza a venir, ¿no?, a reclutar a sus discípulos, tiene discípulos que va a reclutar que son dignos porque le temen y son sabios porque lo siguen al maestro.
¿Se dan cuenta? Y el maestro lo que les está enseñando son las escrituras hebreas, les está enseñando al Dios Altísimo, les está enseñando de la Torah, les está enseñando de los escritos, les está enseñando de los salmos, les está enseñando de los profetas, ¿no? Y por tanto estos discípulos son sabios, pero hay uno que es indigno, se llama Judas, y es Judá, ¿se dan cuenta? Es indigno porque mira las cosas con ojos materiales, ¿se dan cuenta? Y él está pensando qué es lo que le puede sacar a Jesús. ¿Cuál es el movida política que hay aquí? ¿No? ¿Cuál es el beneficio económico que voy a sacar? Y por cierto, ha logrado llegar al punto de ser el tesorero, ¿se da cuenta? Y de ahí él pues saca sus cosas, ¿se da cuenta? Del grupo. Pero su corazón es malo, indigno, dígalo conmigo, indigno. ¿Sabe que la Biblia dice que nosotros tenemos que andar como es digno de la vocación que fuimos llamados? Efesios capítulo 4, versículo 1, véanlo conmigo, ahí Efesios 4, 1, Efesios 4, 1, dice así, ¿no? Y la palabra axios en el griego habla acerca de algo que tiene igual peso, igual valor, que es correspondiente. Dice, yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es que debe andar un discípulo? Como es digno, igual peso con la vocación, eso es con la salvación, con la que fuiste llamado. No puedes andar de una manera indigna, ¿se da cuenta? Está prohibido, tienes que andar de una manera, ¿qué cosa? Digna. ¿Cómo es? Digno. O sea que tú eres equivalente al reino celestial. Malkut Hashamayim. ¿Te das cuenta? De Olam Baed. Un reino que es por siempre. El reino eterno. Baruch Shem Kevod. Mahudol de Olam Baed. Decía ahí el sumo sacerdote el día de Yom Kippur. Decía, bendito el nombre de su reino. Un reino que es eterno. ¿Se da cuenta? Glorioso, decía. Baruch Shem Kevod. Bendito sea el glorioso nombre de su reino, el cual es eterno. Camina usted con la vocación con que usted fue llamado, de ese reino eterno. Hay que caminar de manera digna. Amén. Pero habían algunos aquí que eran indignos ahí, en este caso, ¿no? Este era Judas, ¿no? Versículo 38 de Juan capítulo 1, dice ahí, le oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús les dice, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron Rabí, que traducido es maestro. Por cierto, quiero que note ahí, porque la palabra como le llamaron es Rabí. ¿Cómo le llamaron? Rabí. ¿Y qué significa Rabí? Maestro. ¿Se da cuenta? Ya. Rabí viene de dos palabras. Raf, que significa mucho, y que significa mío. Mi maestro que sabe mucho, es lo que significa, y sabe mucho de que de la Torah, sabe mucho del Tanaj, del Dios Altísimo, y por eso es mi maestro, porque yo quiero aprender de ese Dios Altísimo. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos quieren aprender del Dios Altísimo? Amén. Entonces mire lo que dice aquí. Por eso le llamaron, le dijo, maestro, ¿a dónde moras? Y él le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era la hora 10:00. Eso era como a las 4 de la tarde en la hora judía. Yo no creo que era la hora romana, porque eso hubiera sido a las 10 de la mañana. Esto es la hora judía, que significa que eran las 4 de la tarde. Claro, en ese tiempo, quiero que usted entienda, si atardecía temprano, como en algunos lugares aquí atardece temprano, ¿verdad? En Israel está apareciendo eso. El asunto es que ya no había luces en las calles. Y si usted caminaba en la calle en la oscuridad, eras pena de que te agarren los ladrones en la oscuridad, te podían asaltar. ¿Se acuerda de la historia del buen samaritano? Que lo asaltaron los ladrones, posiblemente era de la oscuridad. Nadie en Israel quería caminar cuando se oscurecía. ¿Se da cuenta? Porque te podía agarrar un león, o te podía agarrar un oso, o te podía agarrar un animal salvaje, o unos ladrones y salteadores, y te podían matar en la oscuridad. ¿Se da cuenta? No había luces, ¿me entiende? Así que ellos deciden quedarse. ¿Pero por qué deciden quedarse? Yo quiero que usted me entienda esto, hermanos, es importante, ¿no? Porque, vaya, este hombre tiene palabra del Señor, amén. ¿Sabe que cuando yo era un jovencito me acuerdo de esto claramente? Pero yo perseguía en todos los lugares en la ciudad donde había un maestro de la Escritura, ¿no?
Porque hay maestros dignos y hay maestros indignos, ¿sabes? Hay iglesias dignas y hay iglesias indignas. Triste, ¿no? Pero es la verdad. Hay muchos que hacen bulla, ¿se da cuenta? Hay muchos hoy día que están adorando sobre la base de algo que es llamativo. Luces, humo, cámara, acción, show. Parece un show de Disney World todo lo que están haciendo, ¿sabes? Pero ya le he dicho, eso es como un árbol de Navidad que no tiene raíz. Dígalo conmigo, no tiene raíz. Y si un árbol no tiene raíz y está cortado de sus raíces, se muere. ¿Qué es lo que le hace? Se muere. ¿Sabe? Un día me senté yo delante del pastor en una mesa que estábamos en una reunión y me tocó a mí sentarme delante de un pastor que si yo le digo el nombre usted lo va a ver porque sale por la televisión. Es uno de los nuestros, una iglesia muy grande aquí en Broward, ¿no? En una calle que está al final del pasillo. Aquí cerquita, ¿no? La iglesia es grandísima. ¿Y sabe lo que me dijo este hombre? Me dijo así: estoy frustrado, me dice. Todos los que entran por la puerta, dice, salen por la puerta de atrás, dijo él. Dice, tenemos cantidades de gente que nos visita, no, pero todos vienen solamente por un tiempo y se quejan de que aquí no se les da alimento y se van, dijo él. ¿No? Sí, porque el sistema que él tiene es un sistema que solamente deja que la gente aprenda sobre la base de un rombo, 4 puntos en todo el año, y esos 4 puntos lo repiten durante todo el año y todo el año y todo el año y todo el año y todo el año. Pero si yo le doy a usted, escúcheme, mire, por más que es rico el arroz con frijoles, si yo le doy arroz con frijoles a usted todo el año, ¿usted qué le va a pasar? Se aburre. Usted va a decir esto. O arroz con frijoles otra vez. ¿Se da cuenta? Arroz con frijoles. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe lo que dice la Escritura? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, sino que en la ley de Jehová medita día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo es? ¿Corrientes de qué? De agua. Ese árbol está vivo, se alimenta, dice, y su fruto, dice, no se marchita, ¿no? Florece ese árbol. Amén. Por eso que nosotros nos pegamos al Mesías. Porque Él es el árbol de olivo en primer lugar. Pero porque Él nos lleva al Dios de Israel. Nos lleva a las Escrituras. Y cuando usted se pega a las Escrituras, como cantábamos esta mañana en las Escrituras, mira. Kol neshama, toda tu alma, ¿no? Te aleluya. Alaba al Señor. Amén. Y eso es lo que necesita tu alma. Tu alma necesita alabar al Señor. Conectarte con el Dios verdadero. Conectarte con su palabra que son fuentes de agua. Amén. Y por eso los discípulos están siguiéndolo a Él. Y dice, ¿dónde moras? Nos queremos quedar contigo. Y estaban con Él y se han quedado toda la noche. Y te prometo esto, I'm watching it. You know. Les preguntaron de todo hasta que ya no había fuerza en ellos. Estaban cansados y se fueron a dormir. Y al día siguiente cuando se levantaron, ¿qué hicieron? Comenzaron a preguntarle de nuevo. ¿Se dan cuenta? Porque querían aprender, porque sabes una cosa, tu hambre tiene sed, tu alma tiene sed de Dios y solamente se satisface con Dios. No lo satisface el sexo, no lo satisface el dinero, no lo satisface el placer, no lo satisface la fama, no lo satisface nada. Las relaciones en el mundo, las amistades, las risas, los chistes, el entretenimiento, no hay nada que tiene la forma de Dios. De un ganador del premio Nobel, el hombre tiene un vacío y ese vacío tiene forma de Dios. No se llena con nada. ¿Sabe con qué se llena? Con Dios. Con Neshama Tehalelia. Toda mi alma, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y por eso están ahí. Pero dice ahí, finalmente voy a decir así, ¿no? Dice, quiero que note esto, porque así es como crece la iglesia, hermanos, ¿ok? Pero dice que Andrés, ¿se acuerda que Andrés había venido con Juan, no? Pero Andrés tenía un hermano, y el hermano se llamaba Simón Kifa, eso es Simón Pedro.
Y era uno de los dos que había oído a Juan, eso es Juan el Bautista, y había seguido a Jesús. Así que cuando Andrés, ¿no?, que es el hermano de Pedro, ya está siguiendo ahora a Jesús. Note que había un cambio. O sea, este se cambió de maestro. Ya no seguía a Juan el Bautista. Y por cierto, Juan el Bautista no quería que lo siguieran tampoco. Porque él había venido a menguar y quería que Jesús crezca y que el Mesías crezca. Y no eran sus discípulos, eran los discípulos del Mesías. ¿Se da cuenta? Y entonces ahora lo están siguiendo. Y dice que halló primero a su hermano Simón. ¿A quién le hablas primero? A tu familia le hablas primero. ¿A quién le hablas primero? A tu hermano le hablas primero. ¿Y qué le dices? Mira, hemos hallado al Mesías. Por cierto, nota lo que dice, ¿no? Porque no dice hemos hallado al Cristo. ¿Qué dice? ¿Hemos hallado a quién? Al Mesías. Dígalo sin miedo. ¿A quién lo ha hallado? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Yo lo volví a escuchar esta semana a un pastor que es un americano, confundido, ¿no?, que está en España, misionero, pentecostal, pero que está con los reformados fumados hasta la coronilla, pero le voy a decir una cosa así, ¿no? Mire, entonces decía, no hay que decirle Yeshua, dice, si le dice Yeshua ahí no es. Yo te digo una cosa, si no le dices Yeshua ahí no es lo que yo te digo. Porque él no es griego, no es alemán, no es bautista, no es pentecostal, no es evangélico, él es judío y el nombre de él es Yeshua. Así le dio el nombre el ángel. Ese nombre aparece en el libro de Isaías, dice, Iné el Yeshua ti, he aquí es Dios, Adonai mi salvación. La palabra Yeshua significa salvación. ¿Cómo es la palabra? Salvación. Y por cierto viene de Yehoshua, que significa Jehová salva, y él, este es un título abreviado, Yeshua, Jesús, ¿no? Así se ha encontrado en los escritos arqueológicos. Negar que se llama Yeshua es negar toda la arqueología. Y negar a los hermanos, nuestros hermanos en Israel, que no tienen otra manera de llamarlo, le llaman Yeshua. ¿Cómo le llaman? En Israel hoy día se le llama Yeshua. Digan conmigo, ¿cómo se le llama? Yeshua. Así se lo conoce en la iglesia, los creyentes en Israel. No hay otra manera de llamarlo. ¿Se dan cuenta? Pero mira lo que dice, que Andrés halló a Pedro, le dijo, hemos hallado al Mesías, Mashiach en hebreo, que traducido en griego es el Cristo, y le trajo a Jesús. ¿Qué es lo que hay que hacer con el hermano? Tráigalo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tráigalo. Y le dijo, y mirándole a Jesús, le dijo, tú eres Shimón Bar Yona. ¿Y por qué le dice que es hijo de Jonás? ¿Cuál es el Jonás? ¿Cuál era el Jonás en la Biblia? ¿Quién es Jonás? El profeta. ¿Cuál era? ¿Se acuerda del profeta? El del pez, ¿se acuerda? Que no quería ir a compartir el mensaje a Nínive. Y el Señor tuvo que tirarle un pez para que se aprenda quién es el dueño. Ya voy. Ahorita voy. Bueno, Pedro iba a tener esa misma naturaleza y el llamado del profeta Jonás. También iba a llamar a los hombres al arrepentimiento. Lo vemos en el libro de los Hechos. Pero le dice aquí, tú eres Shimón, y eso es hebreo, Bar Yona, eso es arameo, ¿no? Y le dice, tú serás llamado Kifa en arameo, que quiere decir piedra. Y luego dice aquí el texto que quiere decir Pedro, eso es griego. Ahí tenemos, mire, Shimón es hebreo, pero Bar Yona y Kifa, que es el nombre arameo, y luego dice aquí que es el nombre griego, es Pedro. Y al final del día Yeshua ha ganado 3 discípulos. ¿Quiénes son? Andrés, Juan y Pedro. Escúcheme, él sigue llamando discípulos hoy día. Amén. ¿Quién lo quiere seguir? ¿Quién lo quiere seguir? ¿Quién lo quiere seguir a este maestro que enseña al Dios de Israel? Sigámoslo todos juntos. Amén. Padre, gracias por Yeshua, gracias por Jesús. Él es el Mesías, como dijo Andrés. Hemos hallado al Mesías. ¿A quién otro vamos a seguir, Señor? Si no eres a ti. Tú eres el que tienes palabra de vida eterna, como dijo Kifa.
la piedra, Señor, una piedra que ha sido levantada para llamar a los hombres al arrepentimiento. Ayúdanos a llamar a los hombres al arrepentimiento y a que te miren a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, el Mesías. En el nombre del que oramos. Amén.